persona simple, honesta y por lo general de pocas palabras. No suelo salir mucho y por lo general me suelo entregar bastante a mi oficio. Y el oficio de resolver los crímenes y resolver intrigas en todo el mundo y la sociedad. Durante todos estos años y a lo largo de mi carrera tuve bastantes casos, digamos, dentro de todo difíciles, algunos fáciles, pero por lo general no tan difícil como el que me tocó el día de hoy. El día de hoy mis superiores me llamaron diciendo que había un supuesto suicidio, la señora Stevens, la protagonista de esta historia. Y fue un caso bastante particular porque me llenó mucho de intrigas. El asunto no era fácil. ¿Por qué? Porque supuestamente se trataba de un suicidio aparente de la señora Stevens, pero yo creo que atrás de todo esto había un trasfondo, donde había 3 sospechosos aparentes, los hermanos de la señora Stevens. Vamos a presentarle las coartadas de estos 3 sospechosos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Juan, el primero de los hermanos, permaneció detenido desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche por un accidente de tránsito en el cual él participó. El segundo de los hermanos, Esteban, se encontraba de paseo durante todo el día durante el pueblo de Lister. En cuanto al tercero, Pablo, el doctor, no se había apartado en ningún momento del laboratorio de análisis de leches de la espacial donde laboraba. Una vez presentadas las coartadas, ahora le presentaremos el análisis de este crimen. La señora Stevens fue encontrada muerta en la alfombra de la sala de estar de su casa con los dedos contraídos, que contenían la agenda donde llevaba la contabilidad doméstica y junto a ella un vaso de whisky que presuntamente había estado consumiendo antes de su muerte. El investigador encargado del caso, absorto en sus pensamientos y aún con dudas sobre el caso, entró en un café y pidió un whisky. Reflexionando aún sobre lo que le pasaba, llegó a una revelación. Recordó que oyó mencionar que la señora Stevens acostumbraba a tomar su whisky con mucho hielo. Una vez presentadas todas estas pistas que ahora tengo en mis manos, quiero preguntarles, ¿quién verdaderamente fue el asesino? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién crees que fue el verdadero asesino de la señora Stevens? ¿Juan, Esteban o Pablo? ¿Querés conocer la respuesta al enigma del caso de la señora Stevens? ¿Querés conocer el final de esta historia? Entonces, mis compañeras y yo te invitamos a leer Un crimen casi perfecto. No, y el autor De Roberto Arlt. Roberto Emilio Godofredo Arlt nació el 26 de abril de 1900 en Buenos Aires. Más conocido como Roberto Arlt, fue un novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Considerado como uno de los escritores argentinos más importantes del siglo XX, en especial por El juguete rabioso de 1926 o Los siete locos de 1929. Roberto Arlt falleció un 26 de julio de 1942, también en Buenos Aires. Este cuento resulta súper recomendable, sobre todo si sos uno de esos lectores que prefiere aquellos relatos de no mucha complejidad, pues está constituido por una estructura concisa y amena. Contado en primera persona desde la perspectiva ajena del investigador principal del caso, planteando los hechos y las características del crimen con un vocabulario simple y una medianamente breve extensión. Además, este relato policial utiliza mecanismos propios del género para hacer de la lectura un evento cautivador, pretendiendo captar nuestra atención mediante la presentación del crimen, junto con la recopilación de pistas y evidencias, conduciéndonos por el camino de la investigación y sometiéndonos en un clímax que despierta nuestro punto crítico para analizar los indicios y llegar a la respuesta del caso. Una lectura que, te aseguramos, va a ser de tu agrado. En nuestra opinión, el cuento nos gustó. El hecho de que el relato cuente con elementos como el suspenso y que la trama nos deje con la pregunta de homicidio o suicidio, nos deja una buena sensación de misterio y curiosidad. Al igual que el desarrollo del caso, también nos cautiva porque te hace preguntarte de qué manera los 3 sospechosos involucrados pudieron intentar matar a la señora Stevens. El cuento en sí tiene un buen desarrollo y un final que, para todos sus espectadores, puede resultar sorpresivo, ya que cuenta con el elemento sorpresa. Al no esperarse ese tipo de final, el lector se queda cautivado al no esperarse una sola muerte. No, y el autor. Bueno, una vez presentadas todas estas Pistas del final. Pistas. Pistas. Dale de nuevo. Seguí, porque está grabando. Dale de nuevo. Seguí, está grabando. Acción.